ahí está el paradigma por excelencia de la epistemología eurocéntrica y colonial, que es que el otro es un objeto de dominación, de explotación, de todo, o de estudio, y el pensamiento, la teoría, la humanidad está acá en el norte, en estos hombres que se privilegian en la universidad occidentalizada. Entonces, en lugar de pensar al otro como sujeto que produce pensamiento, nosotros pensamos al otro como sujeto, como objeto. Lo objetificamos, lo hacemos objeto, no lo hacemos sujeto que produce epistemologías, formas de vivir y pensar diferentes. Entonces, la teoría está en el norte y la experiencia en el sur. Ese es el mecanismo por excelencia de la colonialidad del saber. Eso lo estamos haciendo ahora. Sí, eso. Entonces, esa es la estructura que estoy llamando la atención de la universidad occidentalizada. Que nosotros, a pesar... Por eso también el término latinoamericano hay que también tomarlo con cuidado, porque lo latinoamericano está atravesado de una multiplicidad epistémica que incluye también la visión eurocéntrica de los blancos criollos. Entonces, el blanco criollo como epistemología, estoy hablando, porque tú puedes tener un blanco criollo decolonial que esté pensando con categorías decoloniales, más allá de la epistemología europea, pero estoy hablando ya como epistemología. El blanco criollo se ha identificado con Europa y ha creado instituciones en América Latina donde se privilegia el pensamiento de los hombres occidentales de estos 5 países. Entonces, ahí lo latinoamericano, hay que ver de qué latinoamericano estamos hablando, desde dónde, desde qué espacio geopolítico, desde qué cuerpo política, ¿entiendes? Hay que también un poco mirar esto con cuidado, porque hay un latinoamericanismo. De hecho, la noción de Latinoamérica para un indígena en las Américas o para un africano en las Américas es problemática, porque el proyecto latinoamericanista es un proyecto francés en el siglo XIX que abrazaron las élites criollas en América Latina, los criollos blancos, frente al Imperio del Norte, pero para hacerse que neocolonias de Francia o de Gran Bretaña. Eran neocolonias de Francia o Gran Bretaña en el siglo XIX. El neocolonialismo americano es una cosa más reciente en gran parte de Latinoamérica. En el siglo XIX, recordemos que los centros eran Francia y Gran Bretaña, acá en las Américas. Y el proyecto latinoamericanista es un proyecto muy francés imperial para separar a las élites criollas de acá, que miren a Francia y no el mundo angloamericano, británico-americano. Entonces, se absorbió la identidad latinoamericana, pero la idea latinoamericana sigue siendo problemática porque está atravesada de colonialidades ahí. Entonces, por eso es que hoy día los pueblos indígenas hablan de Abya como un concepto político territorial, ¿no? En lugar de América Latina, ¿no? Hablan de la Abya se usan diferentes conceptos, ¿no? Lo mismo los pueblos afro en América Latina, que usan también otro tipo de conceptualización identitaria, etcétera, que no es continental. Hay un trabajo de Nelson Maldonado Torres muy interesante criticando las filosofías continentales desde la filosofía afrocaribeña, donde la filosofía afrocaribeña no piensa desde un continente, piensa desde una posicionalidad en unas relaciones de poder. Entonces la metáfora no es Latinoamérica como un continente frente a Europa, es Calibán como ese sujeto inferiorizado, como metáfora de un sujeto que ha sido inferiorizado frente a un sujeto que se considera superior a nivel racial. Y Calibán está en cualquier continente, te lo puedes encontrar. Entonces, la metáfora de Calibán frente a la metáfora del latinoamericano, él contrasta esto en un trabajo muy interesante de Nelson Maldonado Torres sobre este tema, donde él pone ahí el tema de Calibán sobre lo latinoamericano para mostrar que estas filosofías continentales son problemáticas, porque estás pensando,
filosofía norteamericana, filosofía latinoamericana, filosofía europea, filosofía, pero ahí hay una diversidad de sujetos al interior de estos continentes. Entonces hay que situar desde qué lugar se está pensando esta filosofía. Si es el indígena en América Latina, si es el afro, si es el blanco criollo, si es el mestizo, si es... Ahí hay una diversidad de localizaciones epistemológicas que la palabra lo latinoamericano puede encubrir. Entonces, y encubrir de una manera muy fácil. Lo mismo en Europa hoy. En Europa hoy, y yo que estoy metido en las luchas decoloniales dentro de los imperios, pues están los indígenas de la República en Francia, que es un movimiento decolonial en Francia. Indígena ya tiene otra connotación que acá. Acá indígena es lo que se dice una persona autóctona de esta tierra. Allá, indígena es el término que usaba el Imperio francés para nombrar a todos los sujetos coloniales, desde Vietnam hasta África, el Caribe. Y entonces indígena quiere decir sujeto colonial. Y ellos se reclaman, los indígenas de la República, porque dicen, nosotros somos indígenas, es decir, sujetos coloniales, a pesar de haber nacido y ser criados en Francia, somos sujetos coloniales en este territorio, porque todavía seguimos siendo inferiorizados, dominados y explotados por el sistema colonial imperial francés, a pesar de estar dentro de la República Francesa. Entonces llaman a descolonizar Francia. O el movimiento de los negros holandeses, que también hacen un llamado a la descolonización de Holanda, o el movimiento decolonial en Berlín, o el movimiento de gitanos en España o en el este de Europa, o movimientos de musulmanes en Europa Occidental, en Holanda, en Francia, en Inglaterra, etcétera. Hay movimientos de colonial, movimiento chicano, movimiento afroamericano, movimiento indígena en Estados Unidos. Hay una serie de movimientos con epistemologías que son nacidos y creados en Europa, y tú podrías decir son europeos, pero con epistemologías ya propias y otras que no son exactamente las occidentales y eurocéntricas. Entonces, de ahí que hay que romper con la idea de filosofía o epistemologías continentales, que es el llamado que nos hace Nelson Maldonado Torres, un filósofo fanoniano, puertorriqueño también, igual que yo, que le hace un llamado a hacer una descolonización de esta noción de filosofías occidentales para pensar más desde Calibán que desde el continente. ¿Entiendes? Desde una posicionalidad, una relación de poder particular, ¿no? En lugar de pensar desde un continente que incluye muchos sujetos y te puedes estar borrando ahí un montón de experiencias, ¿no?